es retenido. Bueno, hay diferentes tamices, esos son los que nos van a permitir separar por tamaño las partículas, ¿vale? Bien, ahí se ha hecho un tamizado por vía húmeda, que esto está en esta transparencia. Bueno, se ha hecho. Porque me daba la impresión, bueno, no daba la impresión. Cuando han hecho el lavado del material iba por el fregadero y no se sabía lo que iba por el fregadero, o sea, evidentemente hay que pensarlo, no va por el fregadero, sino que va a otra bandeja. Entonces, bueno, es que ahí se perdía material, no se puede perder ese material en el proceso ese de lavado. Y luego hay otra cosa que tampoco está hecha bien, bueno, hay varias, pero bueno, que sean importantes. Los tamices son de acero y con el agua se oxidan. Entonces se han lavado, os lo digo también para vosotros cuando vais al laboratorio. Los han hecho el lavado con agua del grifo y luego no han utilizado agua destilada, no tiene sentido. Se utiliza agua destilada todo el rato, ¿vale? Para no dañar, para no oxidar los tamices, ¿vale? Tanto en el lavado que se haga como en el proceso de lavado que utilizamos. Y luego, respecto de lo que he comentado antes, de los finos y los gruesos, no he utilizado la misma terminología que dice la normativa. Ha hablado de fracción fina de 2 milímetros para abajo. Estaba refiriendo a las arenas. Y hablaba de fracción gruesa de 2 a 20 o más, ¿vale? La fracción gruesa no son gravas. Entonces, bueno, la terminología no es correcta, pero por eso os he dicho que lo que es interesante es que veáis el procedimiento, que veáis los tamices, etcétera, ¿vale? Bien, entonces, bueno, y luego el tamizador se puede hacer a mano, como he dicho, se hace en una tamizadora mecánica, ¿vale? Cuando se hace a mano no se coge toda la curva de tamices, eso pesa mucho. Y además no es, haciendo así no cae, hay que hacerle con un poco más de energía, ¿vale? Entonces, eso nos pasará, nosotros lo haremos con tamizadora y luego lo haremos a mano. Solo la tamizadora tampoco es suficiente, sino que tendremos que acabarlo a mano. En la práctica en los laboratorios lo hacen a mano, pero con 2 o 3 tamices, no con 8. ¿Vale? Bueno, esas cosas que ya iréis viendo. Bien, entonces, el procedimiento consiste en ir separando las partículas de nuestro suelo por tamaños. Y el tamaño, ¿cómo lo separamos? Poniendo diferentes agujeros. Por tanto, poniendo diferentes tamices, cada uno con su abertura, se llama abertura o luz. Abertura, luz. En algunos sitios también le llaman diámetro. Que eso puede dar lugar a confusión con el diámetro del cilindro. Pero bueno, en algunos sitios pone así. Abertura, luz o diámetro. Entonces, los tamices se ponen en forma de columna, como habéis visto, y entonces se ponen los tamices con abertura más grande en la parte superior y conforme vamos descendiendo en la columna de tamices, pues se van poniendo aberturas más pequeñas, luces más pequeñas. Y entonces, ¿qué va ocurriendo? Pues que los tamices con agujero más grande solo quedan retenidas partículas de tamaño más grande y el resto pasan al siguiente y así sucesivamente. Al final se pone una bandeja para recoger pues las últimas partículas. El último tamiz, como hemos dicho que el análisis nanométrico separa gravas, arenas y luego partículas finas, el último tamiz va a ser el que deja pasar las partículas finas. El último tamiz en el sistema unificado será el de 0,075 milímetros. ¿Por qué? Porque el material que atraviesa ese tamiz son las partículas finas, que ya a partir de ahora le voy a llamar fracción fina, F, fracción fina del suelo. Y el resto será fracción gruesa, FG, fracción gruesa. Fracción fina y fracción gruesa.
Entonces, lo que caiga, lo que atraviese este último tamiz, pues cae en la bandeja, que es la que si la habéis visto, una bandeja en la que se veía un material muy fino. Unos pastillas y muchas cosas de fuego, ¿vale? Esa es la fracción fina del suelo, como ha dicho, y luego se utilizará, por ejemplo, se puede utilizar para análisis de sedimentación. ¿Vale? Este es el procedimiento, no tiene más. Separar en función de los tamices que pongamos. Claro, aquí hay que elegir qué tamices tenemos que poner. Esto lo tenéis que hacer en el laboratorio. ¿Qué tamices? Se elegirán en función del tipo de suelo que tengamos, de lo que veamos cuando vayamos a meter. Si tenemos partículas grandes, pues tendremos que poner tamices de abertura grande. Pero si tenemos partículas pequeñas, no tiene sentido poner tamices con una abertura muy grande, porque todas las partículas van a pasar a través de él. Entonces, habrá que ir viendo en función del suelo que pongamos. Y luego, tampoco sabemos qué cantidad de suelo hay que poner. Y han dicho, vamos a utilizar 2 kilos. ¿Por qué 2 kilos? Bueno, pues eso viene en la normativa también. En el caso de la norma británica, 812, dice la masa de suelo que tenemos que meter, mínima, ¿en función de qué? Del tamaño máximo del material que tenemos. Pues si tenemos suelo de partículas, por ejemplo, de 20 milímetros como máximo, pues es este caso por lo visto, pues utilizaremos 2 kilos de material, como mínimo. Se puede poner más. Pero si tenemos un suelo con partículas de grava, de hasta 63 milímetros, tenemos que utilizar 50 kilos. Y sin embargo, si tenemos suelos con tamaño de material menor de 3 milímetros, con 100 gramos es suficiente. Entonces, bueno, eso, miramos la norma y lo que nos diga, para establecer la cantidad de suelo que tenemos que utilizar. ¿Vale? Tamices. ¿Cuántos hay? Pues muchos. Tamices hay muchos. Estos son los de la norma estadounidense. He marcado los que para nosotros son clave. El de 75 milímetros, el de 4,75 y el de 0,075. En la norma estadounidense, los tamices tienen una numeración, un nombre. El de 0,075 es el número 200. El de 4,75 es el número 4. Y el de 75, pues está puesto en pulgadas. 3 pulgadas, que aproximadamente son 75 milímetros. No exactamente, pero aproximadamente 3 pulgadas son 75 milímetros. Entre estos, pues un montón. Bueno, pues las normas europeas, además de estos, tienen más. Entonces, bueno, pues hay decenas de tamices y en el laboratorio, pues no habrá todos. Habrá unos sí y otros no. Eso habrá que tenerlo en cuenta cuando vayamos a elegir los tamices que tenemos que utilizar. No digo en el nuestro, sino en general. Tienen que haber todos los tamices, porque hay, como digo, decenas. Entonces, si estos son clave, el de 75, el de 4,75 y el de 0,075, y son clave porque separan gravas, arenas y partículas finas, como hemos dicho, estos habrá que ponerlos, si no siempre, casi siempre. Este siempre, porque este es el que va a separar la fracción fina de la fracción gruesa. Este fijo hay que ponerlo siempre. Y luego el resto, en principio también. Luego ya veremos que depende de cada tipo de suelo. ¿Vale? Bien, pues entonces, hacemos el análisis granulométrico y a partir de ahí, de eso que cae en los tamices y de lo que queda retenido, ¿cómo sacamos esa fracción? Ese porcentaje de gravas, ese porcentaje de arenas y todo eso. ¿Cómo sacamos eso? Bueno, pues a partir de lo que... del análisis granulométrico, lo primero que vamos a hacer es construir esta tabla que tenemos aquí. Esto se hace siempre así. Construimos una tabla a partir del análisis granulométrico. ¿Qué da el análisis granulométrico? Bueno, si lo hacemos por vía seca, que es como nosotros lo vamos a hacer, por vía húmeda es igual, pero pasando por estufa, pues lo primero que hacemos es secar la muestra. Ya os han enseñado una estufa, cómo se mete ahí el suelo, vamos, se mete, y sale esta masa seca. Esta masa seca es la que se utiliza en ese análisis granulométrico.
Y en este caso se han elegido estos 6 tamices. Como mínimo se utilizan 6 tamices, como mínimo. A partir de ahí los que se quieran. Entonces aquí han utilizado el de 3/4 de pulgada, el número 4. ¿Por qué el número 4? Porque es el de 4,75 milímetros, el que separa gravas por arriba y por abajo el resto, arenas y fracción cero. No han utilizado el número 10, el número 20, el número 40 y por supuesto el número 200 como último tamiz, que es el de 0,075 milímetros, porque pues lo que pasa a través de él es la fracción. Bien, aquí viene como obligatorios evidentemente el último, el de 0,075 milímetros, porque separa, y luego el número 4 también, porque este número 4 nos va a separar por arriba gravas y por debajo el resto. Estos dos obligatorios. El conveniente, sobre todo el 10 y el 40, es porque luego para el TG3 nos van a pedir el 10 y el 40. Entonces, bueno, no es necesario estrictamente, pero supongo que es conveniente. Pero bueno, cuando lleguemos, ya lo veremos cómo hacemos. Vale, entonces, hemos escogido estos tamices, entonces hacemos análisis granulométrico, ¿y qué ocurre? Pues que en cada tamiz habrá quedado retenida, pues de estos 1712,8 habrá quedado retenida una cantidad, que es la que, como hemos visto en el vídeo, la pesan. La llevan a la báscula y la pesan. Entonces, pues vamos pesando lo que queda retenido en cada tamiz. Y en el fondo también. Vale, aquí acaba el análisis granulométrico. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué hacemos ahora? Completamos la tabla. Rellenamos esta columna. La columna de los gramos que pasan a través de cada tamiz. Entonces, la columna de los gramos que pasan es muy fácil. En el primer tamiz, ¿cuántos gramos entran? 1712,8. ¿Cuántos quedan retenidos? 70. Entonces, aquí entra en el primer tamiz 1712,8. Quedan retenidos 70,25. ¿Cuántos pasan? Pues la diferencia, ¿no? 1712,8 menos 70,25. 1642,55 gramos. Estos son los que van al siguiente tamiz. ¿Cuántos quedan retenidos? 82,68. ¿Cuántos pasan? La diferencia. 1559,87. Y así sucesivamente. ¿Vale? Por lo tanto, así haríamos la columna de lo que pasa. ¿Entendido? Y la última columna es el porcentaje que pasa. Esta se calcula dividiendo lo que pasa, dividiendo esta columna, lo que pasa en gramos, dividido entre ¿qué? Entre estos 1712,8, entre los que inicialmente tiene nuestro sueldo, entre estos 1712,8. Entonces esto sería, pongo aquí, el porcentaje que pasa se calcula como lo que pasa en gramos entre la masa seca inicial. Entonces, esta de aquí. ¿Vale? Y a partir de esta tabla hacemos lo que se denomina la curva granulométrica del suelo. La curva granulométrica del suelo. Esta curva granulométrica es esto que está aquí dibujado. Esta curva granulométrica es lo que siempre nos van a dar del suelo.
Nos van a dar la tabla y luego nos van a dar la curva. Entonces, en la curva, ¿qué representamos? En ordenadas, la última columna, el porcentaje que pasa, la última columna. Y en abscisas, tenemos que poner la abertura, el tamiz, la luz de ese tamiz. ¿Vale? Es lo que teníamos al principio. ¿Vale? 3/4, 19 milímetros, esto. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, por el primer tamiz, que era el de 3/4 de pulgada, pasaba un 95,90%. Aquí veis que está, las líneas horizontales están de 2 en 2. 90, 92, 94, 95, 92, casi 96. Punto gordo, como hacéis en dibujo, pues ese sería el punto que representa lo que pasa a través del primer tamiz. El 95,90% de nuestro suelo pasa a través de ese tamiz. ¿Vale? Eso es lo que representa. Que el 95,90% de nuestro suelo pasa a través del tamiz. ¿Vale? Era 95,90. Y así con el resto de puntos. Cogemos la última columna de la tabla, 91,07, pasa a través del tamiz número 4. Vamos al tamiz número 4 y ponemos ese 91 y pico. Pone ahí, ya tenemos ese punto. Y esto con todos los tamices que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. El último tamiz es el número 200. Pues lo que pase a través de él, lo que haya salido, se pone aquí. Esos puntos se unen, según la normativa estadounidense, se unen mediante tramos rectos. La normativa española no pone que sean rectos, pone que sean curvos. Pero bueno, a mí me gusta más hacer los rectos, como queráis, ¿vale? Entonces, en principio, por tramos rectos. Solo lo especifica la normativa estadounidense. La española y la europea no pone nada. Pero bueno, siempre queda más claro, ¿vale? Entonces, ponemos mediante tramos rectos, y esto es lo que se denomina curva granulométrica. Que son una serie de segmentos rectos. Esta es la curva granulométrica del suelo, ¿vale? ¿Tendríamos que hacer? Fijaros que la escala de ordenadas es una escala aritmética. Estos 10 son igual que estos 10, igual que estos 10. Pero la de abscisas es una escala logarítmica. Aunque pones de 100, 75, 50, pues veis que estos 25 pues no son estos. ¿Vale? Y por supuesto, el otro 25 está por aquí. No son estos. ¿Vale? Aquí las distancias no son iguales, porque esta escala es logarítmica. Quiere decir que no estamos representando 100, 75, 50. Realmente aquí se representa logaritmo de 100, logaritmo de 75 y así sucesivamente. Da igual. En la norma viene una gráfica, no es como esta, porque esta la elaboré yo hace unos cuantos años, pero bueno, parecido. O sea, esto es igual, lo de abajo también es igual, lo de arriba es lo que es distinto. ¿Entendido cómo se hace? Esto lo preguntamos en el examen, ¿eh? Siempre os vamos a preguntar una curva granulométrica. O si no la preguntamos que la dibujéis, tendréis que sacar cosas de ella. Ahora veremos qué cosas se sacan. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Bien, recordad, del número 4 para arriba tenemos gravas. Del número 4 hasta el número 200, arenas. Del número 200 para abajo, fracción final. Fijaros, de aquí ya, de la tabla, y de aquí ya sabemos cuántas gravas tenemos, cuántas arenas y cuánta fracción final. Fijaros, decíamos que lo que pasa a través del último tamiz, que es el número 200, estos son limos y arcillas, o fracción final. Esto es la fracción final. Pues ya sabemos, en este suelo
Ahí lo tenemos dibujado y en la tabla, evidentemente lo tenemos. Tenemos un 4,46% de fracción fina. Y las partículas finas de nuestro suelo, limos y arcillas, solo son un 4,46%. Entonces, la fracción gruesa, las partículas gruesas, pues el resto, y en el 4,46. Es 95,54. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es nuestro suelo? Nuestro suelo es un suelo de partículas gruesas, porque lo que predomina es la fracción gruesa, las partículas gruesas, que tenemos un 95 y pico %. ¿Pues se llamará suelo de partículas gruesas? ¿Quiere decir que no tiene partículas finas? Sí, sí tiene, pero tiene pocas. Pues como lo que predomina es la fracción gruesa, será un suelo de partículas gruesas. Y además será un suelo granular, por la misma razón, porque la fracción gruesa son partículas redondeadas. Entonces, como predomina la fracción gruesa, pues también es granular. ¿Vale? ¿Una pregunta? Bien. ¿Cómo sabemos las partículas de grava que hay, las partículas de arena? Bueno, hay diferentes formas. Una forma es decir, a ver, lo que pasa a través del número 4, el número 4 es el de 4,75 milímetros. Lo que pasa a través del número 4 son todas las partículas de arena y por supuesto la fracción fina también pasa a través del número 4, porque es más pequeño. Entonces, lo que pasa a través del número 4, el porcentaje que pasa a través del número 4, ¿qué es? Las partículas de arena y la fracción fina. Pues ya está. Lo resto, que la fracción fina ya la tengo, y ya está. Entonces, aquí tengo que el porcentaje de partículas de arena será lo que pasa a través del número 4. En nuestro caso, 91,07 menos la fracción fina, que es 4,46. Y esto sería, a ver si es 1 y 4, 5, 5, 1 y 4, 5, 86. Si no me he equivocado, 86,51. Esas son las partículas de arena que tenemos. ¿Vale? ¿Y las de grava? Pues las de grava es el resto. Si de fracción gruesa tengo 95,54 y la fracción gruesa son gravas y arenas, yo tengo las arenas, pues a este 95 le resto 86 y ya tengo las gravas. Así se calcula. Entonces, como veremos luego, porque estos son los pasos previos para clasificar, cuando lleguemos a la clasificación de suelos, lo primero que se hace es esto. Si veis un poco más adelante, en las transparencias, un poco bastante. Aquí tenemos el flujograma para hacer la clasificación sobre el sistema unificado. Lo primero, lo que acabo de hacer. Eso es lo primero que hacemos. Fracción fina, lo que pasa a través del número 200. Fracción gruesa, 100 menos fracción fina. Porcentaje de arena, lo que pasa por el número 4 menos la fracción fina. Todo eso es lo que hemos hecho ahí. Y luego el porcentaje de grava, pues lo que he dicho, que no he escrito, pero lo he dicho. La fracción gruesa menos las arenas. Eso es lo primero que se hace. Y es de lo primero que hemos hecho, o sea, el inicio del análisis granulométrico. ¿Entendido? Vale. ¿Alguna pregunta de cómo se hace el análisis granulométrico organizado? La curva granulométrica. Vale. ¿Qué tres propiedades vamos a sacar de esta curva granulométrica? Tres propiedades ya numéricas, porque ahora solo hemos dibujado la curva. Hemos sacado sus porcentajes, pero vamos a sacar tres propiedades.
el diámetro eficaz o efectivo, el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura. Diámetro eficaz o efectivo. Se calcula de la siguiente forma. Aquí está el 60, pero bueno, es igual. El diámetro eficaz o efectivo de 10, se representa por D10, se calcula de la siguiente forma. A partir del 10% de esta ordenada, de esta gráfica, este 10%, lanzamos una línea horizontal. Veis que está aquí marcado. Lanzamos una línea horizontal. Hasta que corte a la curva granulométrica. Como es una recta, pues la intersección es directa. ¿Vale? Esto se podría calcular matemáticamente también, si quisiéramos. Bueno, no hace falta, ¿eh? Tiramos una línea recta y donde corte a la curva granulométrica, lanzamos una vertical. El número que nos dé ahí, en esta escala, es el diámetro eficaz o efectivo de 10. ¿Vale? ¿Tendríamos a calcular? Esto lo necesitamos ahora, bueno, lo necesitamos como magnitud auxiliar. Pero este diámetro está relacionado con esa propiedad que estamos diciendo que es la capacidad para transmitir agua. Pues esa permeabilidad o capacidad de transmitir agua en las partículas de arena, pues está directamente relacionada con el diámetro eficaz efectivo de 10. Y cuando veáis en el segundo cuatrimestre la asignatura de hidrología superficial subterránea, en la parte de subterránea os saldrá el de 10. Pues de aquí se saca ese de 10. Del análisis granulométrico del suelo. La parte de hidrología subterránea, porque en hidrología subterránea lo que vais a ver es cómo circula el agua en el suelo. Eso se llama hidrología subterránea. ¿Vale? Pues en el caso de arenas está relacionado con este D10. Vale, además de D10 necesitamos para calcular el coeficiente de uniformidad y el de curvatura D60 y D30, que se hace igual. Pero en vez de por 10, la horizontal por 60 y la horizontal por 30. Entonces calculamos los tres números de 10, diámetro eficaz efectivo, de 30 y de 60, y los metemos en las dos fórmulas. El coeficiente de uniformidad de 60 entre de 10 y el coeficiente de curvatura de 30 al cuadrado entre d60 por d10. Bien, estos números nos sirven para empezar a cuantificar numéricamente cómo es la globalidad de nuestro suelo. Eso nos sirve. Si va a ser uniforme o no uniforme, si va a ser, como vamos a ver luego, va a estar bien graduado o no va a estar bien graduado. Para eso sirven estos dos coeficientes. ¿Vale? Pero bueno, eso lo explicamos ya. Empezaremos mañana la clase con esto. Y haremos algún ejercicio.